¿Qué entendemos por miedo? ¿Miedo a qué o de qué? Hay diversos tipos de miedo y no necesitamos analizar cada uno, pero podemos ver que el miedo surge cuando nuestra comprensión de la vida de relación no es completa. Relaciones existen no solo entre personas, sino entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los bienes, entre nosotros y las ideas. Y mientras esas relaciones no sean plenamente comprendidas, tiene que haber miedo. La vida es convivencia. Ser es estar relacionado, y sin relaciones no hay vida. Nada puede existir en el aislamiento, y mientras la mente busque aislamiento, tiene que haber miedo. El miedo, pues, no es una abstracción, solo existe con relación a algo. La pregunta es ¿cómo librarse del miedo? Pues, en primer término, cualquier cosa que sea vencida tiene que ser subyugada una y otra vez. No es posible vencer, sobreponerse a un problema. El problema puede ser comprendido, no vencido. Esos son dos procesos completamente diferentes, y el proceso de vencer conduce a mayor confusión, a mayor miedo. Resistir, dominar, batallar con un problema o erigir contra él una defensa es solo crear mayor conflicto. Si en lugar de ello podemos comprender el miedo, penetrarlo plenamente paso a paso, explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá en forma alguna. Como ya lo dije, el miedo no es una abstracción, solo existe en relación a algo. ¿Y qué entendemos por miedo? A fin de cuentas, tenemos miedo de no ser, de no llegar a ser algo, ¿no es así? Ahora bien, cuando existe el miedo de no ser, de no progresar, o el miedo a lo desconocido, a la muerte, ¿puede ese miedo ser vencido por una determinación, por una conclusión, por alguna opción? Es evidente que no. La mera supresión, sublimación o sustitución crea mayor resistencia, ¿verdad? El miedo no puede, pues, ser vencido mediante forma alguna de disciplina, de resistencia. Este hecho tiene que ser claramente percibido, sentido y experimentado. El miedo no puede ser vencido por ninguna forma de defensa o de resistencia. Tampoco puede uno librarse del miedo buscando una respuesta o por medio de una simple explicación intelectual o verbal. Ahora bien, ¿de qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de un hecho o de una idea acerca del hecho? ¿Tenemos miedo de la cosa tal como es? ¿O tenemos miedo de lo que creemos que es? Tomemos la muerte como ejemplo. ¿Tenemos miedo del hecho de la muerte o de la idea de la muerte? El hecho es una cosa y la idea acerca del hecho es otra. ¿Tengo miedo de la palabra muerte o del hecho en sí? Como tengo miedo del vocablo, de la idea, nunca encaro, nunca comprendo el hecho, no estoy jamás en relación directa con el hecho. Es tan solo cuando estoy en completa comunión con el hecho que el miedo no existe. Pero si no estoy en comunión con el hecho, entonces tengo miedo, y no hay una comunión alguna con el hecho mientras yo tenga una idea, una opinión, una teoría acerca del hecho. Tengo que ver con toda claridad si tengo miedo de la palabra, de la idea o del hecho. Si estoy cara a cara con el hecho, nada hay que comprender al respecto. El hecho está ahí y puedo habérmelas con él. Mas si me da miedo la palabra, tengo que entenderla, penetrar todo el proceso de lo que implica la palabra, el término. Por ejemplo, uno tiene miedo a la soledad, miedo al dolor y a la angustia de estar solo. Ese miedo, por cierto, existe porque uno nunca ha considerado realmente la soledad, nunca ha estado en completa comunión con ella. En cuanto uno se abre completamente al hecho de la soledad, puede comprender lo que ella es, pero uno tiene una idea, una opinión acerca de ella basada en un conocimiento previo, y es esa idea, esa opinión, ese conocimiento previo acerca del hecho que crea el miedo. El miedo, pues, es evidentemente el resultado de poner nombre, de aplicar un término, de proyectar un símbolo que representa el hecho. Es decir, el miedo no es independiente de la palabra, del término. Tengo una reacción, supongamos, ante la soledad. Digo que me da miedo no ser nada.
¿Tengo miedo del hecho en sí o ese miedo se despierta porque tengo un conocimiento previo del hecho? Ese conocimiento es la palabra, el símbolo, la imagen. ¿Cómo puede haber miedo de un hecho? Cuando estoy frente a un hecho, en directa comunicación con él, puedo mirarlo, observarlo. No hay, por lo tanto, miedo del hecho. Lo que causa miedo es mi aprensión acerca del hecho, de lo que el hecho pudiera ser o hacer. Es pues mi opinión, mi idea, mi conocimiento respecto del hecho lo que origina el miedo. Mientras demos más importancia a la palabra que al hecho, mientras al hecho se le dé un nombre y con ello se lo identifique o condene, mientras el pensamiento juzgue el hecho como observador, tiene que haber miedo. El pensamiento es producto del pasado y sólo puede existir gracias a las palabras, nombres, a los símbolos, a las imágenes, y mientras el pensamiento considere o traduzca el hecho, tiene que existir el miedo. Es pues la mente la que crea el miedo, siendo la mente el proceso de pensar. El pensar es verbalización, entre comillas. No podéis pensar sin palabras, sin símbolos, sin imágenes. Esas imágenes que son los prejuicios, el conocimiento previo, las aprensiones de la mente, se proyectan sobre el hecho y de ahí surge el miedo. Solo se está libre del miedo cuando la mente es capaz de considerar el hecho sin interpretarlo, sin ponerle un nombre ni un rótulo. Esto es sumamente difícil porque las emociones, las reacciones, las ansiedades que tenemos son prontamente identificadas por la mente y reciben un nombre. La emoción de los celos es identificada por esa palabra. Ahora bien, ¿es posible no identificar una emoción, captar esa emoción sin ponerle nombre? Es el poner nombre a la emoción lo que le da continuidad, lo que le infunde vigor. No bien dais un nombre a eso que llamáis miedo, lo fortalecéis. Pero si podéis captar esa sensación sin denominarla, veréis que se debilita. Por consiguiente, si uno quiere estar completamente libre del miedo, es esencial que entienda todo el proceso de denominar, de proyectar símbolos, de dar nombres a los hechos. Es decir, el estar libre del miedo solo es posible habiendo conocimiento propio. El conocimiento propio es el conocimiento de la sabiduría, y ésta es el fin del miedo.